Entonces, buenas tardes para todos nuevamente. Bienvenidos a esta charla técnica sobre publicidad, capacitación sobre publicidad de alimentos y bebidas de la Dirección de Alimentos y Bebidas. Nos vamos a centrar en la parte que son los aspectos técnicos y el marco sanitario a considerar en la publicidad de alimentos y bebidas en la actualidad, acorde a los reglamentos sanitarios emitidos por el Ministerio a la fecha. En cuanto a la inspección, vigilancia y control en materia de publicidad en la Dirección de Alimentos y Bebidas, actualmente contamos con nuestro director, el doctor Carlos Alberto Robles, quien les envía un especial saludo a todos los asistentes, junto con nuestro nuevo director, el doctor Francisco Rossi. Yo pertenezco al grupo técnico de publicidad. En ese grupo técnico, mi coordinadora, la ingeniera María Claudia Jiménez. Los profesionales encargados del tema en este grupo somos las ingenieras Claudia Esperanza, Ana Blady, quien les habla, Joana Arabella. Alternamos y nos apoyamos en el tema y en la ejecución de todas las tareas que genera esto al interior del grupo. Y por parte del grupo técnico que coordina las acciones de IBC con las entidades territoriales, la coordinadora, la ingeniera Alba Rocío Jiménez, y la profesional encargada del tema, la ingeniera Diana Giselle, con quien nos apoyamos para articular temas con las entidades territoriales de salud, las secretarías de salud en vigilancia en publicidad. Esta es la agenda. El desarrollar esta agenda durante esta tarde, entonces tendremos conceptos, reglamentos generales, reglamentos específicos, publicidad de la resolución 810, cómo se manejan actualmente y bajo el marco legal de que está en exigencia las declaraciones de propiedades en salud en función del nutriente, cómo se hace la vigilancia de publicidad de alimentos y bebidas, la importancia del lenguaje verbal y no verbal en la publicidad de alimentos y bebidas, las diferencias entre alimentos y productos tipo medicamentos o suplementos dietarios, cómo funciona el trámite de autorización previa de publicidad de alimentos y bebidas y cuáles están obligados a trabajarlo. Y finalizando tendremos la sección de preguntas. Entonces, iniciando, vamos a arrancar por los conceptos de técnicos que tienen que ver con el tema de publicidad. El primero es la publicidad. Publicidad se entiende toda actividad que persuade al consumidor para que haga uso o consumo de un producto. Para este caso sería el consumo de alimentos y bebidas. Siempre va a estar caracterizada por un diseño gráfico, sonoro o audiovisual combinado, o solamente audio cuando hablamos de temas de radio. Y su interés siempre va a ser persuadir al consumidor para que tome una decisión de compra por un determinado producto. En cuanto a recordatorio de marca, entonces recordatorio de marca, ¿cuál es su función? Mantener una marca presente en la mente del consumidor, buscando que haya una reacción de compra, más no una decisión directa. En este tema, el recordatorio de marca son generalmente objetos que se le pueden entregar mano a mano al consumidor o que se pueden entregar a través de promociones o acompañados con el producto. Estos objetos suelen ser vasos, gorras, lapiceros, camisetas, portavasos, llaveros, entre otros, agendas, libretas, muchísimos de estos objetos que vemos ahí en los ejemplos. Si en algún momento el recordatorio de marca hace alusión a la calidad del producto, promociona su consumo de una u otra forma, ya deja de ser un recordatorio de marca y se define como una pieza publicitaria y será vigilado y revisado como esto, como una pieza publicitaria. Las competencias de la SIC y el INVIMA en temas de publicidad. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene sus competencias y su objetivo principal proteger al consumidor desde el punto de vista comercial. Satisfacción, garantía, equidad, calidad del producto, eficiencia, efectividad del producto o utilidad del mismo frente al precio que se paga y cómo se publicita el mismo. Todo este tema también va anudado a la guía de buenas prácticas de publicidad a través de influenciadores que también emitió la Superintendencia de Industria y Comercio en el año pasado creo que fue en 2021. Y en cuanto al instituto, en cuanto al INVIMAS, proteger al consumidor garantizando que esa información publicitaria no conlleve un daño en salud. Algo que es muy importante tener en cuenta es publicidad de salud pública. Publicidad no es inocuidad. Uno no se va a enfermar por ver un comercial o por leer una pieza publicitaria o por escuchar una cuña radial. ¿Cuál es el tema que viene anudado a esto en cuanto a salud pública? Que se tomen decisiones equívocas por desinformación o exceso de afirmaciones que no son ciertas sobre un producto y eso afecta a la decisión de compra, genera un consumo y ese consumo es el que afecta ya la salud. Entonces, en el caso de los temas de publicidad, publicidad es salud pública. Las diferencias entre publicidad y rotulado. A veces como consumidores solemos confundirnos
o preguntar en la publicidad de la etiqueta, entonces no, la etiqueta no es una publicidad, el rotulado es la información básica del producto que debe ir adherido al producto y que debe informar o manifestar toda la información básica de él, como vemos acá en el ejemplo. Actualmente el rotulado lo manejamos por la resolución 5109-2005, que es el rotulado general, y la resolución 333 de 2011, que es la actual en rotulado nutricional. Publicidad es todo lo que nos llega a través de los medios de comunicación, toda la parte audiovisual o sonora en los diferentes medios tradicionales o digitales. Para esto, en el decreto 2078, donde está hecho todo el desarrollo de la reestructuración que tuvo el instituto en 2012, en el artículo 4 se le da al INVIMA como entidad realizar el control sanitario sobre la publicidad. Luego, en el diferente desarrollo del articulado de este decreto, cada dirección misional técnica tiene asignadas las actividades de vigilancia en publicidad dependiendo de los productos de su competencia. En cuanto a reglamentos generales, ya vamos a empezar con la parte reglamentaria. Tenemos la ley novena, nuestro gran reglamento y el más antiguo de todos. En esta ley novena tenemos el artículo 272 y 273 relacionados directamente con los temas publicitarios de alimentos y bebidas. El 274 nos da una orientación entre la diferenciación entre los productos como si deben ser alimentos, medicamentos o suplementos y su manera de publicitarse. Y por resolución 2674 tenemos que hay una responsabilidad del titular del registro, permiso o notificación sanitaria que tenga el producto que es publicitado frente a las actividades que éste haga. Cualquier transgresión a la reglamentación en la cadena desde la producción hasta que llega al consumidor, y esto incluye las actividades de promoción y publicidad. Entonces, y esta responsabilidad es trasladable. Si el titular o el fabricante no es quien hizo la pauta y la mandó publicar, pues será trasladable al comercializador o al importador quien haya hecho ese desarrollo, o al vendedor quien esté haciendo esa actividad. Y asimismo, pues se articulará con las entidades de salud para que, de acuerdo a las competencias, se puedan adelantar las acciones de IBC que se requieran. En la publicidad de alimentos y bebidas principalmente, con lo que menciona la ley novena, es ajustarse a la naturaleza del alimento, tal como está autorizado, ni más ni menos. Si es un alimento, y frente a eso estar haciendo su publicidad, sus proclamas y sus declaraciones. Y propender porque esta información no se contraponga a los hábitos saludables de alimentación. Son los dos principales. Que no debe generar la publicidad de alimentos y bebidas, que no genere confusión al consumidor por afirmar u omitir información propia del producto, que contiene alérgenos, que contiene azúcar y que digamos que es apto para diabéticos, o cuestiones de estas afirmaciones que desinforman a la final y generan decisiones equívocas de consumo y de compra y de consumo. Sugerir que un alimento llena todos los requisitos que requiere un ser humano para alimentarse, todas las necesidades nutricionales de los macro y los micronutrientes, y pretender reemplazar o sustituir esa alimentación equilibrada que todo ser humano debe tener dentro de alimentos frescos y procesados, y dentro del universo bastante amplio y favorecido que tenemos en Colombia de alimentos para para nuestras funciones básicas, mucho todo lo que es alimentarnos, satisfacer el hambre y nutrirnos para poder contar con un buen estado de salud y un buen estado de funcionamiento orgánico. Y otra restricción que tiene la publicidad de alimentos y bebidas es que informe que puede sustituir o reemplazar una comida principal. Esta prohibición está tanto en los reglamentos sanitarios como en el reglamento de la SIC. Eso está en los dos reglamentos, que es algo también importante a tener en cuenta. Ya entramos a la parte de reglamentos específicos. Vamos a iniciar con el reglamento de alimentos infantiles o complementarios de la lactancia materna. Actualmente en Colombia contamos con el decreto 1397 del 92, por el cual se promueve la lactancia materna. Con este se establecen los parámetros que debe llevar el producto en cuanto a rotulado, comercialización y publicidad. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque pues todos en la mayoría conocemos y sabemos que la lactancia materna es el primer paso para una vida saludable, no solamente por el aporte nutricional del calostro y de la lactancia, sino por todos los beneficios que vienen tanto inmunológicos como afectivos durante el periodo de lactancia que se desarrollan en el bebé y la relación madre-hijo.
Arrancamos por los alimentos de fórmula infantil, los que van desde el día 0 recién nacido hasta los 24 meses. Importante en los dos grupos de alimentos, tanto en los de fórmulas como en complementarios, tener muy en cuenta que la relevancia es la exclusividad de la lactancia materna durante los primeros 4 o 6 meses de vida, de acuerdo al articulado del decreto 1397, y reforzar siempre esos beneficios que hay en esa relación de lactancia. Igualmente, siempre tener presente que cualquier información técnico-científica o publicitaria sobre estos productos no pueden hacer uso del biberón ni de los teteros en imágenes, ni promover los usos de estos instrumentos, ya toda vez que llegamos tanto en OPS y OMS se ha demostrado que no tienen un efecto negativo, no favorecen la, la lactancia materna y pueden inclusive llegar a cortar los tiempos de lactancia materna. En cuanto a los alimentos para fórmula, como les mencionaba, pueden ser de origen animal o vegetal, son transformados y procesados, van de conformidad a lo que ha establecido el Códex Alimentarios para estos alimentos y tienen por objeto suplir parcial o totalmente la función de la leche materna. Tenemos bebés que pueden quedar huérfanos en el parto, bebés con madres con VIH u otras enfermedades que les impida lactar, eh, problemas de peso invertido, muchos temas de lactancia que no generan, la mamá no puede generar la leche suficiente para alimentar a su hijo o no puede lactarlo, entonces debe recurrir a algún tipo de alimento, pues porque de algo hay que alimentar al bebé. ¿Qué no pueden hacer? Las fórmulas de alimento para lactantes no pueden hacer publicidad a nivel de madres, familiares o público en general, entregar gratificaciones o incentivos financieros, promociones, muestras gratis, promover o entregar biberones o chupetes. La publicidad no se puede hacer ni exhibir en IPS o BPS. Y los productores o comercializadores no pueden dar a las madres muestras gratuitas o venta a bajo precio ni obsequios como utensilios, biberones o chupetes. Esas son las de las que más infringen. ¿Qué sí puede hacer la fórmula para lactantes? Entregar información técnico-científica o presentación para la difusión de sus productos al personal de salud. Y debe tener en cuenta unas leyendas obligatorias que debe llevar ese material. Los alimentos complementarios de la lactancia materna son aquellos que ya se introducen en la dieta del bebé a partir de los 4 o 6 meses o cuando ya hay demanda de más alimentación. También pueden ser de origen animal o vegetal y están destinados para complementar esa alimentación, no para reemplazarla. Esa es la diferencia grande entre los dos y están los conceptos tomados del decreto. ¿Qué no pueden hacer estos alimentos? Lo mismo, entregar gratificaciones, incentivos financieros o muestras gratis a las madres o al público. Se prohíbe también la publicidad de los mismos en IPS o VPS. Y los productores o comercializadores pues tampoco pueden entregar muestras gratis ni a las madres ni al personal de salud. ¿Qué sí pueden hacer estos productos? Los productos complementarios de la lactancia materna, como las compotas, los purés de fruta, algunos que ya tenemos en el mercado y que a veces hemos hecho uso, bueno, han hecho uso quienes son madres, pueden realizar publicidad a nivel de madres o de familiares o del público en general. Y también tienen unas leyendas obligatorias que deben de ir en esas actividades de publicidad, que estas son las leyendas obligatorias. Entonces, cuando hablamos de alimentos de fórmula infantil y el material técnico científico, que es lo único que pueden hacer para entregarle al personal de salud, las leyendas que deben de ir en este material son las leyendas 1, 2 y 4 para fórmula infantil. Cuando hablamos de actividades de publicidad de alimentos complementarios de la lactancia materna que complementan la lactancia pero no la reemplazan, las leyendas obligatorias que deben de ir son la 1 y la 3. En la leyenda 3, el decreto tiene propuesto que es a partir o después de los 4 meses de edad del niño. Pero si en el registro sanitario el producto está dirigido y está autorizado para una población de 12 meses en adelante, de 6 meses en adelante o de 18 meses en adelante, deberá informar ese tiempo. Entonces, por decir, el alimento está autorizado para introducirlo a la dieta del bebé a partir de los 12 meses. Entonces dirá, después de los 12 primeros meses de edad del niño. Debe ser consecuente la leyenda junto con lo que está autorizado en el registro sanitario del producto. Ya pasamos a los reglamentos que tienen que ver con los productos de fruta y derivados de la fruta, principalmente
Aquí está la prohibición, es de publicitar los productos que no son jugo ni zumo como si fueran jugo o zumo. Para entender esto, entonces es más fácil irnos por la parte del proceso tecnológico. De acuerdo a la resolución 3929, jugo o zumo es todo lo que yo obtengo directamente de la fruta al macerarlo o exprimirlo. Eso es fruta exprimida o es fruta macerada y ya, no es nada más, no lleva azúcar, no lleva agua, no lleva aditivos, no lleva saborizantes, no lleva nada más. Pero cuando yo ya hablo de refrescos o de otros derivados procesados que ya llevan en su formulación agua, azúcar, saborizantes, colorantes y otros, no pueden ser publicitados como jugo o zumo. ¿Qué tenemos? Hubo un cambio de transición entre lo que antes era la resolución 791, que reglamentaba toda esta parte de derivados de la fruta, a la 3929. En la 791 estas definiciones no estaban tan específicas y tan separadas entre lo que es jugo, zumo, pulpa y lo que viene a ser refresco. Y generalmente, ¿qué tenemos? Tenemos lo que son hechos conocidos. En la mente del consumidor, jugo es la preparación líquida, pero realmente el jugo técnicamente es lo que extraigo directamente de la fruta sin añadirle nada más. Pasamos a la parte del control de bebidas alcohólicas. En este momento contamos con lo que está establecido en el decreto 1686 de 2012, donde se establece este reglamento técnico. Igualmente, este grupo de bebidas tiene otras leyes y o decretos que se asocian a los temas de publicidad. La ley 30 del 86, el artículo 16, la ley 124 del 94, el artículo 1, el decreto 019 del 2012, que es la ley antitrámites. De este principalmente, ¿qué tenemos? Tenemos que este decreto elimina el trámite previo de autorización de publicidad para las bebidas alcohólicas y establece la vigilancia post emisión, o sea, al monitoreo de medios masivos de comunicación. Ya como tenemos un decreto, el 1686, con un acápite, un título dedicado solamente a publicidad, donde está claro qué se puede hacer y qué no, pues es mucho más fácil adelantar las acciones de vigilancia. Y el decreto 120, que exige que las leyendas de la ley 124 deben ser legibles a visión normal y en posición horizontal en las piezas publicitarias. Entonces vamos a ver ya la parte específica del decreto 1686. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Se deben declarar las leyendas, prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Son de obligatoria declaración en todas las piezas publicitarias. La declaración de estas leyendas debe ser clara, legible, comprensible, en contraste. Y cuando hablamos de piezas a nivel de radio o audiovisuales, si las van a narrar, las mismas se deben narrar a la misma velocidad de los diálogos o de la velocidad en que está dado el contexto de la pieza publicitaria. La ubicación de las leyendas siempre debe ser de forma horizontal y ser leída de la misma manera, que es la manera como normalmente leemos los textos nosotros los seres humanos. Prohibiciones que hay. Que las empleen frases, palabras o signos que induzcan al engaño, que induzcan a la confusión al consumidor, donde se pretenda publicitar como un cóctel o como algo saborizado, como una bebida más, sin declarar realmente que es una bebida alcohólica o una bebida embriagante. Asimismo, usar términos que sugieran calidades que la bebida no posee. Igualmente, hacer alusión a que la bebida alcohólica tiene propiedades preventivas, curativas o medicinales. Está en la ley novena y acá este decreto lo vuelve a reiterar. ¿Y qué prohibiciones tienen? La comunicación comercial debe respetar todo lo que es diferencia de raza, diferencia étnica, diferencia de credos, de religiones, no incluir mujeres embarazadas en sus piezas publicitarias, no incluir menores de edad en sus diseños y piezas publicitarias, y tampoco sugerir que el consumo de bebidas alcohólicas es necesario para el éxito empresarial, académico, deportivo o social. Entonces, ya entramos a la parte de bebidas energizantes. La bebida energizante es el único alimento que requiere autorización previa a publicidad en Colombia. Del resto, ninguno lo requiere en cuanto a los aspectos sanitarios. La bebida energizante. Entonces, en su artículo 13 de la resolución 4150 establece que toda pieza publicitaria debe pasar por autorización previa ante el INVIMA.
y debe corresponder su diseño, sus declaraciones y las actividades, la información que se disponga en las piezas publicitarias debe corresponder a cómo fue autorizado el registro sanitario. ¿Qué quiere decir esto? Que si la pieza publicitaria contiene extracto de guaraná o extracto de té, pues si lo contiene lo puede poner en la publicidad, pero si lo va a decir y no lo contiene, pues son cosas contrarias a lo que ya está autorizado o se encuentra en el expediente. Entonces, esa es como esa concordancia entre lo que, bajo las condiciones bajo las cuales se autorizó el registro sanitario, la composición que se pasó para eso y cómo la publicito yo, cómo hago resaltar esa información en las piezas publicitarias. En el artículo 14 de esta resolución están establecidas las 5 leyendas sanitarias que deben aparecer en toda pieza publicitaria o que deben ser narradas si hablamos de piezas publicitarias audibles, en el caso de radio. Para el caso de todos los que son medios impresos o medios digitales, la declaración, el área dejada para poner estas leyendas sanitarias, bien sea en bloque o distribuidas una a una o de a dos en lo largo que dure la pieza publicitaria, pero todas deben aparecer en algún momento, es del 10%. Para el caso de medios impresos, se tomarán las medidas bajo el sistema longitudinal y se determinarán las áreas y se sacará el 10% y ese es el área obligatoria que deben tener estas leyendas. Para el caso de medios digitales o televisión, las medidas se manejan en píxeles. La publicidad es la resolución 810 de 2021. La resolución 810 del 2021 tiene por objeto todo el tema de etiquetado nutricional y frontal. Empieza a regir, si no disponen de otro pronunciamiento, Congreso, Senado o Ministerio, empezaría a regir a partir del 16 de diciembre de 2022. Esto es importante tener en cuenta que el INVIMA aplica la inspección, vigilancia y control con lo que está establecido en el decreto. Quien promulga estas resoluciones y estos decretos y es el ente rector de hacer la reglamentación en el país es el Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Qué tiene esta resolución en su contenido? En el artículo 6, en el numeral 6.3, prohíbe que se utilicen los logos o los respaldos de las asociaciones médicas para avalar productos con fines de publicidad y mercadeo. Entonces, que la más recomendada por pediatras o que recomendada por la Asociación Médica de Diabéticos o por la Asociación de, bueno, en fin, tantos temas que tenemos ahora en salud, esto ya queda prohibido con este reglamento tan pronto entra en exigencia. Las declaraciones de salud en función del nutriente. Estas declaraciones en salud en función del nutriente está construido el concepto con el apoyo de la Sala Especializada de Alimentos y Bebidas del INVIMA. Fue construido en el acta número 13 de 2017. Es de resaltar a nivel general que nutrientes yo encuentro macronutrientes como proteína, grasa, carbohidratos y encuentro micro como vitaminas y minerales. Puedo encontrarlos en forma, los alimentos nos los pueden aportar en forma fresca o en forma procesada porque los mantienen o son fortificados con estos componentes. Importante de esta parte es que estas declaraciones son en función del nutriente, no pueden ser de orden absoluto, pues tenemos diversidad de alimentos en estado fresco o procesado que nos pueden aportar estos nutrientes y siempre deben ser de orden colaborativo en su redacción y ser muy claras y ser concordantes con la función que se desea resaltar. Ahora más adelante vamos a ver un ejemplo. ¿Qué tiene el concepto de la sala especializada con respecto a declaración de estas propiedades en el acta número 13 de 2017? Concepto que se puede tomar como referencia a las guías alimentarias para la población colombiana mayor de 2 años, las GABAs, que están hechas por el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El concepto que emitió la sala, entonces tenemos la primera parte. Considera la sala que es viable tomar como referencia las guías alimentarias de la población colombiana mayor de 2 años y sus bases técnicas del año 2000 y guías alimentarias de la población de 2 años expedidas editadas en el 2016 por el ICBF, que es lo que tenemos actualmente. También se incluye en este concepto que esas declaraciones con función de nutriente deben reconocerse por 2 de los 6 referentes que están acá enunciados. Entonces, tenemos cuáles son nuestros referentes: la FDA, la Comisión Europea, Health Canada, la Australia y Nueva Zelanda, los referentes de Australia y Nueva Zelanda en cuanto a aspectos técnicos y reglamentarios,
y las guías nutricionales del ICBF. Deben vincular el mismo nutriente con la misma función. Y estas declaraciones se deben hacer tal como está establecido en el artículo 21, numeral 21 de la resolución 333 de 2011, que actualmente rige el rotulado nutricional. Esa es la que tenemos a fecha de hoy. Si no está esta función que yo deseo declarar con ese nutriente asociado en dos de estos 6 referentes, debo acudir al protocolo establecido en la resolución 684 de 2012. ¿Qué quiere decir esto? Debo hacer la consulta a la sala especializada de alimentos y bebidas del INVIMA si puedo hacer esa declaración, aportando todo el dossier técnico de lo que quiero hacer, del nutriente, de la cantidad por porción y todo lo que la sala solicite para hacer el análisis de este estudio y poder brindar un concepto al respecto. Todo esto está amparado también bajo la Ley Novena del 79, que es lo que se pretende, que siempre se brinde información clara y veraz al consumidor, que es al final quien es nuestro mayor receptor en temas de publicidad y en consumo de productos. Acá tenemos algún ejemplo que nos puede orientar un poco. Entonces tenemos la ayuda, las dos declaraciones, ayuda a mantener las defensas por su contenido de vitamina C, zinc y selenio. El alimento, con el nombre o la marca que yo lo haya bautizado, es buena fuente de estos nutrientes. Y tenemos una segunda opción que dice ayuda a mantener el sistema inmune por su contenido de vitamina C, zinc y selenio. El alimento, como se haya denominado, es buena fuente de estos nutrientes. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Su redacción es igual, es en orden colaborativo, pero la diferencia está en la concordancia entre lo que realmente se denomina y el efecto que deseo. Nosotros los seres humanos tenemos es un sistema inmune que nos protege de adquirir enfermedades o infecciones, y ese sistema inmune se mantiene. Ese sistema inmune no son defensas ni son células de recuentos, son otro tema, como un sistema, como una agrupación. Al decir que ayuda a mantener las defensas o a elevar las defensas por su contenido de vitaminas C, zinc y selenio, realmente es algo que yo no puedo demostrar a la final. ¿Por qué? Porque primero no tenemos defensas, porque segundo no existen análisis médicos o un sistema que sea un recuento y que nos diga si antes usted de consumir el alimento por tantas porciones durante tanto tiempo, usted tenía su sistema inmune así y ahora lo tiene mejor, no. Y por eso siempre queda en orden colaborativo. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar vitaminas zinc, C y selenio en varios alimentos de forma fresca, de forma procesada o a través de la fortificación. Por eso siempre serán de orden colaborativo y no absoluto, referidas al nutriente y no al producto de forma directa. La vigilancia de publicidad en alimentos y bebidas. ¿Cómo trabaja el instituto frente a esto? Entonces, digamos que la vigilancia, a pesar de que somos poquitos y este mundo es bastante amplio en cuanto a publicidad y el panorama de los alimentos, digamos que el INVIMA, a través del sistema de PQRS, tiene un buen suministro de información, unos buenos insumos para hacer vigilancia. Desde la Dirección de Alimentos y Bebidas se trabaja un contrato de vigilancia en publicidad en medios masivos de comunicación. Año a año se lleva este tema de acuerdo a los cambios contractuales, a los recursos con que se cuenten, a la autorización de presupuesto para hacer este contrato donde se capturan evidencias de publicidad que posteriormente son estudiadas. Si hay cumplimiento o no, y de no haber cumplimiento, pues ya se harán los traslados o las solicitudes a donde haya lugar para adelantar las acciones de inspección, vigilancia y control. Otro insumo que recibimos para hacer vigilancia son las solicitudes, traslados o denuncias de otras entidades, como la superintendencia, las gobernaciones, otras entidades o las entidades territoriales de salud que nos envían información para hacer análisis y vigilancia. Solicitudes o denuncias de agremiaciones de empresas cuando son temas robustos y grandes, o de las ONGs también se recibe, o evidencias detectadas por nuestros inspectores, por inspectores del Instituto del INVIMA o de las entidades territoriales cuando hacen vigilancia en campo, encuentran piezas publicitarias que generan duda o inquietud, nos las remiten y son revisadas para poder emitir un concepto. Los resultados de esta vigilancia sanitaria generalmente que nos arrojan los principales incumplimientos. Los principales incumplimientos están en qué? En la omisión de las leyendas obligatorias, cuando el producto tiene un reglamento específico que le exige que debe llevar la, las leyendas obligatorias. Atribuirle propiedades terapéuticas especiales curativas en salud o afirmar
que contiene algunas materias primas que no contiene, o que las materias primas son de origen natural y resulta que son sintéticas. Esas son también falencias que se pueden encontrar comunes en la publicidad de alimentos y bebidas. Otro que se puede encontrar es que se promocionen los alimentos y bebidas como suplementos dietarios, medicamentos o fitoterapéuticos. Como ya la mayoría de nosotros pues sabemos o tenemos claro o hemos tenido la experiencia con el instituto, los registros sanitarios de alimentos y bebidas son más económicos que los registros sanitarios de medicamentos y suplementos. Y son dados en la buena fe por principio constitucional y por cómo está establecido el tema, porque pues un alimento cubre una primera necesidad, que es satisfacer el hambre y nutrirnos. Por tanto, no podría tener y debería facilitarse su proceso y no podría tener, digamos que, estudios tipo medicamento cuando realmente son temas sencillos. Y entonces, ¿qué se hace o qué se encuentra mucho en el mercado? Sacamos registros sanitarios de alimentos fortificados y salimos a publicitarlos como suplementos, como medicamentos, como productos fitoterapéuticos porque tienen extractos vegetales y ayudan a curar o tratar enfermedades. La promoción y la publicidad de incumplimiento con incumplimiento de los alimentos infantiles. Entonces, que se proponen descuentos, los descuentos están prohibidos, que se propone promoción cruzada, son incentivos financieros o materiales, que se hace publicidad de fórmula infantil y no lo puede hacer. Entonces, esto también es muy común encontrar, o el uso de la palabra natural en la publicidad cuando el producto en su formulación contiene aditivos. Esos son los incumplimientos que hay más marcados, que se encuentran tanto por los diferentes insumos que se hace de vigilancia como por el contrato de monitoreo de publicidad para medios masivos. Y aquí tenemos señalados en pantalla los principales medios, todo lo que es digital, televisión, radio y prensa, o materiales impresos. La importancia del lenguaje no verbal en la publicidad. El lenguaje no verbal de la publicidad es las imágenes, los colores, los diseños con el que se plasman las declaraciones, los efectos de sonido, los efectos de iluminación que tiene un comercial donde se reflejan o se resaltan actividades, escenarios o propiedades inclusive del producto, bien sea que éste lo tenga o no. Que es importante que todo esto que se ha mencionado sea armónico y unificado con el producto, y que la imagen que refleja un mensaje, la imagen refleja un mensaje diferente a la naturaleza del alimento o bebida es lo que más se encuentra. Un ejemplo clásico es comerciales o pues, piezas publicitarias de bebidas alcohólicas que incluyen personas que parecen ser menores de edad. En la parte de bebidas energizantes tenemos que se debe cuidar mucho de cómo se manejan estas imágenes porque hay una restricción de comercialización y venta a menores de 14 años. El uso de imágenes de biberones o chupetes en los alimentos infantiles. Entonces, cuando yo pretendo publicitar algo, pero realmente por querer hacer más en una pieza publicitaria, en un diseño o en una creación, le pongo imágenes que van en contra de lo que establecen los reglamentos. Cuando esa imagen no coincide con lo que realmente es el producto ni cumple con el reglamento, pues tenemos una emisión de un mensaje diferente. Los diálogos, las declaraciones sobrepuestas o resaltadas también transmiten un mensaje y es importante que estas también estén muy alineadas con la naturaleza del alimento y cómo fue autorizado con su registro, permiso o notificación sanitaria. ¿Por qué es importante el lenguaje verbal y no verbal de la publicidad? Porque nuestro principal receptor somos todos nosotros. Nosotros antes de ser funcionarios públicos o ser estudiantes o ser industriales o trabajar en asuntos regulatorios o en investigación y desarrollo o en la parte de marketing de una empresa, somos consumidores y somos nosotros los grandes receptores de toda la información de publicidad que recibimos. Por eso, y sobre eso tomamos decisiones de compra. ¿Quién no ha tomado una decisión de compra sobre una pieza publicitaria o para eso trabajo y me lo merezco? Muchos de nosotros lo hemos hecho. Entonces, este es un ejemplo de algo que contiene varios incumplimientos, tanto técnicos como de comunicación, y fue un mensaje que se hizo viral a través de redes sociales y en época de pandemia. Entonces, ¿qué tenemos? Dice, buenas noticias para todos. El COVID-19 es inmune a los organismos con un pH mayor a 5.5. El Centro de Virología de Moscú, Rusia, nos dice que necesitamos consumir más alimentos alcalinos que nos ayuden a subir nuestro nivel de pH para contrarrestar el virus.
algunos de los cuales son, y tenemos ahí un listado de alimentos con unos valores de pH que promocionaron en esa pieza publicitaria. No se guarde esta información solo para usted, compártala con su familia y amigos, cuídese, use el cubrebocas y que Dios los bendiga. Si empezamos a desglosar, creo que solamente el Dios los bendiga y el buenas noticias con el uso del tapabocas es lo que nos hubiera servido. Del resto, tenemos varias contrariedades frente a la realidad. El COVID-19 es inmune a organismos con un pH mayor de 5.5. Primero, COVID-19 no es inmune. El COVID-19 fue el nombre que se le dio a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2-19. Entonces ahí ya hay un mal uso de la información. El tema de inmune a organismos con pH mayor a 5.5, pues fue algo que no sabemos si es cierto o no. ¿Cuál centro de virología? ¿El de Berlín o el de qué ciudad o el de qué universidad? ¿De dónde? Rusia es bien grande. Necesitamos consumir más alimentos alcalinos que nos ayuden a subir nuestro nivel de pH para contrarrestar el virus. La escala de pH va de 0 a 14, donde 7 es neutro, de 7 a 14 tenemos valores alcalinos y de 7 hacia abajo tenemos valores ácidos. Todos sabemos que el limón, la naranja, la mandarina, el mango, la piña e inclusive el ajo por su naturaleza son alimentos ácidos, pero si vamos a leer los valores de pH que nos reflejan acá, nada tienen que ver con la realidad de lo que es ese alimento en estado fresco. En el caso del aguacate, como podemos darnos cuenta, el valor de pH propuesto en la pieza publicitaria está por encima de 14, o sea, no sería como morder aguacate, sino como morder prácticamente terrones de sal. Y ni se diga el de la piña, siendo un alimento ácido, se le proponga un valor de pH de 12.7. Entonces aquí es donde vemos cómo una pieza publicitaria puede llevar cualquier cantidad de mala información, desinformar y llevar a consecuencias de consumos que pueden llegar a afectar la salud de la salud pública de los consumidores. Entonces este es un pequeño ejemplo de muchas cosas que podemos encontrar a diario en los periódicos, en el material POP que nos entregan por la calle, en algunos canales regionales, inclusive en televisión nacional pueden salir piezas publicitarias con equivocaciones. Ahora vamos a revisar algo que es muy importante y que nos afecta a todos, que como bien decimos, todos somos consumidores. Y es muy importante también nosotros mismos, como de pronto personas que lideramos un proceso, que conocemos del tema de los alimentos, nuestros familiares, amigos a veces nos hacen preguntas y pues al final somos nosotros los que damos una orientación. Hay una gran diferencia entre alimento, suplemento y medicamento. Y dentro de medicamentos también tenemos la línea de los fitoterapéuticos. Entonces vamos a ver esa diferencia que nos sirve tanto por cultura general para entender como para poder dar una orientación a futuro. Entonces, ¿qué tenemos? El alimento, esta es la definición de alimento que hay en la resolución 2674. Como está establecido acá, el alimento le aporta, en el consumo le aporta al ser humano los nutrientes necesarios para su desarrollo y los procesos biológicos. Y esta definición no ampara las bebidas alcohólicas y tampoco incluye aquellos alimentos o fuentes alimenticias con las que se sazonan los alimentos que conocemos como nombre de especies. ¿Qué es importante en la categoría de alimentos? Conocer cómo está constituido un registro sanitario cuando compramos un producto. Si le miramos el registro ya podemos irnos enfocando en qué producto estamos hablando, si es un alimento, un suplemento, un medicamento o un fito, y dentro de alimentos de qué tipo de riesgo estamos hablando. Entonces tenemos los de registro sanitario, que son de mayor riesgo en salud pública. Entonces están identificados por el RSA, que significa RS, registro sanitario, A, que estamos hablando de un alimento. Esta serie de 2, 4, 6, 7 números es un consecutivo y el año en que se expidió este registro. El PSA es el permiso sanitario para alimentos. Entonces tenemos PS, permiso sanitario, A, alimentos, el serial y el año de expedición. Y para notificación sanitaria, entonces tenemos NS, es notificación sanitaria, A de alimentos, el serial y el año de expedición. Entonces en alimentos tenemos que así se constituye el registro de permiso en la notificación, que debe ir siempre relacionada y en forma visible en el rotulado del producto, y que si hablamos de registro, riesgo alto; si hablamos de permiso, riesgo medio; y si hablamos de notificación, riesgo bajo en salud pública, de acuerdo a la resolución 719-2015.
En cuanto a alimentos y productos tipo medicamentos o suplementos, entonces tenemos el suplemento dietario. Esta definición es tomada del reglamento de suplementos del decreto 3249 de 2006. Y en cuanto a la expedición del registro, tenemos que siempre se va a identificar en el envase cuando se declara el registro por SD que suplemento dietario 2015 o el año en que haya sido expedido y el número de consecutivo que se le haya asignado a ese registro. Generalmente los suplementos los podemos encontrar en fórmula de cápsulas, tabletas, comprimidos, polvos finos o gruesos o granulados. La diferencia entre alimentos y medicamentos. Acá tenemos la definición de medicamentos de acuerdo al decreto 677 del 95. Es muy importante tener en cuenta que un medicamento siempre va a ser una preparación farmacéutica que va a contar con un principio activo y que se utiliza para, en algunos casos, prevenir o en otros casos aliviar, manejar o dar tratamiento a un diagnóstico o a un diagnóstico que está relacionado directamente con una enfermedad. O sea, es del ámbito de salud y hablamos netamente de tratar enfermedades, de dar un alivio. En algunos casos puede haber algo que ayude a prevenirlo, no siempre es así. ¿Cómo se conoce o se caracteriza el registro sanitario de un medicamento que debe ir también en su rotulado? Entonces va el año de expedición, la M que significa medicamento, el número de consecutivo y las renovaciones que ha tenido ese registro. Entonces, si ha tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6 renovaciones, va a aparecer R1, R2, R3. Así se distinguen en el rotulado los registros sanitarios de los medicamentos. Y en los productos fitoterapéuticos, en esto tenemos tres clases. La preparación farmacéutica con base a plantas medicinales, el producto fitoterapéutico tradicional y el producto fitoterapéutico importado, tradicional importado. Y acá está la definición, pues que es un producto medicinal empacado y etiquetado, cuyos principios activos provienen de las partes de las plantas medicinales y se presenta en formas farmacéuticas. Podemos tener cápsulas, gotas, polvos finos, también pueden haber comprimidos o pastillas en forma para la presentación de fitoterapéuticos. Y tenemos la diferenciación de los registros. PFM, pues siempre será el PF, siempre nos va a hablar de un producto fitoterapéutico. El M, que es de preparación, es con base a plantas medicinales. El T es un producto fitoterapéutico tradicional. Y el TI es un producto fitoterapéutico tradicional importado. Igual el año de expedición, la serial y las renovaciones que ha tenido. Así distinguimos también en el rotulado cómo está relacionado el registro sanitario del producto y esto nos ayuda a que como consumidores también no caer a veces en que, ay, no, le vendo esto que es la maravilla y le quita hasta los dolores del alma y resulta que le están vendiendo un alimento con un registro, un permiso, una notificación con propiedades en salud donde usted no sabe si es cierto o no. Por eso es importante también hacer una buena lectura de las etiquetas y también aprender a leer de manera analítica la publicidad como consumidores y como personas que damos orientaciones o conceptos al respecto. No sé, Adriana, hacemos una pausita. Si hay algunas 2, 3 preguntas hasta acá, atendemos algunas mientras tomo un poquito de agua, por favor. Claro que sí, Joana. A ver. Por medio del correo electrónico de nuestra área regulatoria nos hacen una consulta. En cuanto a las bebidas energizantes, Joana, Sí, ¿existe señora. alguna parte de la normatividad que me especifique si es un tamaño de envase primario pequeño, puedo sustituir las leyendas obligatorias? No, no. La norma no exime a ningún tipo de envase de las leyendas. La norma habla, de hecho, en el artículo 12 están las leyendas del rotulado que son diferentes a las de publicidad. En el artículo 12 la resolución 4150. No exime a ninguno por su tamaño, lo debe tener. La unidad comercial de venta lo debe tener. Si la unidad comercial de venta es lata, la lata debe llevar el rotulado. Si es una botella PET, lo debe llevar. Muchas gracias por la aclaración. Uh-huh. Voy a aprovechar el break que realizaste para informarles a los participantes que hemos colocado el link de registro de asistencia que lleva el INVIMA. Como lo decía la ingeniera Joana, pues uno de los requisitos que se necesitan es de vital importancia su diligenciamiento, pues ya que tenemos como aliado estratégico al instituto, es muy importante dejar todos los soportes.
Les agradecemos muchísimo el poder diligenciarlo. Sí. Tengo otra pregunta, Ivana. Dice, ¿se podría decir naturalmente libre de lactosa en un producto que tiene como base proteína vegetal? Iría asociado con lo que tenga estipulado la resolución 333 frente al tema. Digamos que la resolución 333 tiene campo de aplicación para rotulado, pero si en el rotulado está regulado y se hace como está en el reglamento, lo puedo llevar fácilmente a la publicidad. Ahí la resolución 333 para esas declaraciones de libre de o naturalmente libre de tiene establecidos los parámetros. Ok, muchas gracias. Tengo otra pregunta de Isabel Cristina Pulgarín. Dice, si un producto tiene un sello de advertencia y también una declaración nutricional diferente al nutriente declarado en el sello, en la cara donde está la tabla nutricional, ¿cómo debe realizarse la publicidad de este producto? Excelente pregunta. En la resolución 810 hasta donde está, lo único que quedó en publicidad fue el tema de las asociaciones médicas. Y si los sellos se deben llevar o no a la publicidad o no, es un concepto que está pendiente de emitir el Ministerio de Salud. Pero en el caso de estar pendiente, ingeniera, ¿cómo se manejaría? Muy común, esa es una pregunta muy común de la industria y es una pregunta que debe resolver el Ministerio. Si los sellos se deben o no llevar a la publicidad de acuerdo a cómo estén, tanto el sello negativo como el sello positivo. Igualmente, digamos, dentro de la lógica del funcionamiento de los reglamentos sanitarios, si las cosas están bien hechas en rotulado y se llevan bien en el rotulado, asimismo las debo llevar a publicidad y nuestro techo sería la ley novena. Pero no obstante, igual, más que nadie, en la resolución 810 ha sido objeto de consulta de muchos temas, tanto desde la industria como de el INVIMA que hace la vigilancia, porque pues el INVIMA tienes que hacer la vigilancia bajo los reglamentos que saquen y diseñar sus formatos y capacitar a sus inspectores para que lo hagan. Entonces, ese sí es un tema que el ministerio debe haber un pronunciamiento oficial, si los sellos se deben llevar o no a la publicidad y cómo. Perfecto, ingeniera. Yo creo que ese es un tema que estaremos muy pendientes Sí, para señora. tener ese pronunciamiento. Tengo otra consulta del señor Eduardo Rodríguez. Dice, ¿WhatsApp es considerado como un medio publicitario? Hay una jurisprudencia al respecto, ahí sí ya se lo dejo a los abogados. Ese tema hay una jurisprudencia, hay un concepto no es un concepto, sino es un fallo del Consejo de Estado frente al tema de WhatsApp y su uso en la publicidad, porque tenemos cuentas personales, cuentas empresariales, Sí. es considerado un medio de comunicación, pero también es considerado una red social. Entonces esa parte de si se considera o no una emisión es un tema que está en la jurisprudencia, dice si es más de abogados que de cualquiera. Digamos, hay muchas jurisprudencias al respecto de la publicidad en medios digitales que muchas veces sirven o no sirven para hacer vigilancia o pueden ayudar o no ayudar en un proceso sancionatorio. Perfecto. Tenemos más consultas, pero pues si quieres continuamos el proceso de la presentación y al final la resolvemos. Perfecto. Entonces ya entramos a la parte de cómo se manejan los trámites de autorización previa de publicidad de alimentos y bebidas en la dirección. Entonces, primero pues se cuenta con un grupo de publicidad de alimentos y bebidas, somos funcionarios que somos delegados con el visto bueno del director de alimentos y de los coordinadores de los diferentes grupos técnicos que componen la dirección de alimentos. Generalmente el grupo técnico al que yo pertenezco participamos 3 personas en rotación. Hay un técnico profesional del grupo de registros, hay un técnico profesional del grupo de articulación con entidades territoriales, hay un abogado del grupo de registros sanitarios, con quien funciona básicamente el grupo de publicidad para hacer estudio de los trámites de autorización previa, de los casos especiales o temas que se relacionen directamente con el tema y tengan un alto impacto. En casos puntuales donde están esos grises de la normatividad o no hay marco jurídico, un reglamento específico, hayan dudas, entonces contamos con el apoyo de un abogado de la oficina asesora jurídica en la parte de conceptos jurídicos frente a la reglamentación e interpretación normativa, o un abogado de la Dirección de Responsabilidad Sanitaria con el fin de dirimir si lo que está sucediendo no con una pieza publicitaria puede ser sancionable o no. Esos son apoyos que
Se solicitan y se trabajan en casos puntuales y específicos. Al año se podrán solicitar 2, 3 apoyos, son temas muy puntuales y pues donde se requiere interpretación técnica y legal del reglamento y una lectura analítica técnico-legal de la pieza publicitaria o de la situación que se esté presentando. Aquí tenemos un histórico de las cifras de los trámites de autorización previa a publicidad desde el 2009, que nos permite el aplicativo hacer trazabilidad desde el 2009 en cuanto a cifras hasta el año 2022, bueno, 21, porque el 22 todavía no ha finalizado. Entonces, en esto que tenemos que, como pueden ver, hay una curva decreciente en cuanto a cantidad. ¿Por qué? Porque los reglamentos han venido diciendo, estas son las reglas claras para hacer publicidad, entonces ya usted no necesita autorización previa. Y ya los alimentos, el único, nos quedamos con uno solo que necesita autorización previa, que son las bebidas energizantes. Igualmente, si quieren autorizar una pieza publicitaria, lo pueden hacer y lo radican bajo insistencia. ¿Qué condiciones hay frente a esto? Que si usted va a solicitar una autorización previa para un alimento diferente a una bebida energizante, lo debe radicar bajo insistencia. Segundo, la pieza publicitaria no puede salir al aire hasta que no sea evaluada. Y ser evaluada, ¿qué quiere decir? Que pase por el proceso de evaluación y se emita un acto administrativo. Puede ser que esté bien diseñada, no haya nada para ajustar y salga directamente en aprobación, o requiera un auto de requerimiento donde se deben aportar evidencias o se deben hacer ajustes. Se estudia la respuesta al auto y después se emite una resolución. Si la respuesta al auto no es satisfactoria, va a negación y el interesado tiene el derecho al recurso de reposición para controvertir la decisión, no para ajustar la pieza publicitaria después de la negación, porque ahí ya no hay lugar. Y todo tiene su debido proceso de acuerdo a como está establecido en el CEPAC. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para solicitar los trámites de autorización previa? Como les había comentado, cuando hablamos de medios impresos o web o digitales, entonces se deben aportar los planos acotados del medio publicitario a evaluar. Si es un medio impreso, hablamos de medios longitudinales, de unidades longitudinales, centímetros, metros, de acuerdo al tamaño de la pieza publicitaria. Si hablamos del plano de una valla o un material a media carta o de una hoja carta o un plano pequeño, o un UCOL, que son las publicidades que se encuentran en los paraderos de buses. Y cuando son medios digitales, se debe aportar la medida en píxeles, que es la medida que aplica para este medio. ¿Por qué se deben aportar los planos acotados o se habla de planos acotados acá? Porque la norma de bebidas energizantes para este caso nos pide que las leyendas deben ocupar el 10%. Y una de las cosas a verificar durante la revisión de la pieza publicitaria es eso, que esa área mida el 10%. Y pues obviamente necesitamos el plano para corroborarlo. En cuanto a video, se debe aportar el storyboard o guión, tal como va a ser emitida la pieza publicitaria al público, cuadro a cuadro. Se debe informar el tiempo de duración total del comercial, el tiempo de duración de emisión de cada leyenda sanitaria o cada grupo de leyendas sanitarias. Esto con el fin de poder revisar que por lo menos el consumidor tenga el tiempo suficiente para leer la información que allí se pone. Y en cuanto a radio, se aportan los escritos o los diálogos y el medio grabado para evaluar. Y las leyendas sanitarias deben narrarse a la misma velocidad de los diálogos. A través de la consulta a usuarios se atienden dudas técnicas o específicas de los trámites de publicidad. Para este caso, se solicitan a través de la página web del INVIMA en la opción de atención al ciudadano, atención personalizada. Actualmente, pues debido también a la pandemia, todo esto ya se está manejando es por la oficina virtual. O sea, nosotros recibimos todo, todo nos lo aportan en documentos PDF y se trabaja sobre PDFs. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la grabación de las cuñas radiales o los videos, pues nos gustaría tenerlos, porque pues realmente entre evaluar un cuadro a cuadro y evaluar un video ya rodado hay una gran diferencia, pero la plataforma todavía no tiene la opción para cargar esta información, cargar videos o cargar audios. Entonces lo trabajamos a través de lo que se puede aportar a través de temas escritos o planimetría y PDFs. ¿Cómo es el circular de un trámite de publicidad del instituto? Entonces acá tenemos lo que está establecido para cuando los trabajábamos de manera física. De manera virtual, pues ya ahorita les voy comentando los cambios. Pues primero hay que radicarlo. Gestión documental recibe la radicación y antes hacía una digitalización de la información. Ahorita lo que hace es integrar la información a las diferentes plataformas para que podamos ver la información que está allí dentro del trámite y evaluarlo.
Luego le es reportado a la Dirección de Alimentos y Bebidas para este caso que hay unos trámites para estudiar. Se recibe el reporte en la dirección en el grupo técnico, se hace un análisis de la información, de los trámites que han llegado, se programa una reunión de publicidad para evaluarlos. Durante esta reunión pues se hace una revisión y se toman decisiones sobre las piezas publicitarias, si son aprobadas, requeridas o negadas, dependiendo en la etapa en la que estén. Se elabora un acta y se firma o se suscribe un listado de asistencia. Posterior a eso, ya después de tomar las decisiones, se elaboran los actos administrativos, que pueden ser resoluciones o autos de requerimiento. Estos pasan a visto bueno escrito del coordinador y del director y posteriormente pasan a firma digital, el acto administrativo, de acuerdo al procedimiento. Anteriormente, cuando era físico, se adjuntaba una copia de la pieza publicitaria con un sello del INVIMA que decía aprobado. Como ya no se está haciendo en físico, se emite solamente una resolución de aprobación y ya pues tanto los canales como los consorcios con la resolución ya hacen lo que tengan que hacer con respecto sobre todo a bebidas energizantes, que es donde los canales o consorcios solicitan la resolución INVIMA para poder publicitar y es notificado el acto administrativo. Y este proceso pues está establecido para 15 días hábiles, puede llegar a durar 20 días hábiles dependiendo que no haya fallas del sistema. Cuando el trámite tiene un requerimiento, o sea, se tiene un auto de requerimiento, entonces el auto de requerimiento se notifica de manera electrónica y va con firma digital del director de la dependencia. Tiene un tiempo de espera de 30 días a partir de la notificación para que el interesado dé respuesta. En caso de que sea complejo o el interesado tenga que pedir autorización a un grupo de Centroamérica o Latinoamérica para la edición, entonces puede solicitar la prórroga y eso amplía el término en el doble del término inicial de tiempo. Cuando ya llega la respuesta se revisa en reunión de publicidad junto con el antecedente inicial y se toma decisión si ya está ajustada la pieza publicitaria, si está aportada la información que hace falta y se toma la decisión si se aprueba o se niega. Y tiene el mismo proceso, se elabora el acta, se suscribe el acta o se firma, se suscribe el listado de asistencia y surgen las demás etapas ya descritas para una resolución y ahí finaliza el trámite. Cuando hay una negación, se abre el paso al recurso de reposición y luego se toma la decisión sobre el recurso y ya ahí finalizaría. Lo importante de todo esto que hemos hablado, tanto para como consumidores, como fabricantes, como titulares de registros sanitarios, como personal de investigación y desarrollo, como creativos, como muchas cosas que somos los seres humanos en nuestras diferentes facetas, es que la creatividad siempre sea herramienta de la publicidad y va a ser así siempre. Pues si no hay creatividad, pues no hay innovación y no hay muchas cosas en la vida. Pero en los casos de publicidad que vaya de la mano de la autorregulación. Y eso sería lo que nos haría evolucionar un poco como consumidores y como país. Como consumidores tener cultura de consumo, no consumir a ciegas, analizar la información que recibimos, leer los rotulados completos, ser conscientes de si ya tenemos un diagnóstico de bájale al azúcar, bájale a la sal o bájale a las grasas, pues con más veras informarnos mejor de lo que consumimos. Siempre va a haber autorregulación y la autorregulación también va asociada a la cultura de consumo. Si hay consumidores educados con cultura, pues la industria tendrá que avanzar y crear e innovar frente a alimentos que sean sanos, saludables, inocuos y comerciales. Esta es como la gran conclusión de todo lo que hemos hablado en esta tarde y ya entraríamos a la sección de preguntas. Muchas gracias, Joana. Bueno, tenemos varias preguntas. La señora Nubia Savera pregunta, cuando un producto es reducido en grasa, ¿se puede comparar contra otro producto de la misma naturaleza? Pero ese producto no tiene norma. ¿Contra qué se puede tomar referencia para el descriptor? Un producto reducido en grasa. Realmente ese es un tema más de rotulado que de publicidad. Yo ahí sí la invito a que haga la consulta en el canal directo del instituto, porque se requiere también la información técnica del producto completa. Perfecto. Cristina Martínez pregunta, cuando menciona que no debe decirse natural, si el producto tiene aditivos, ¿en qué se basa esta prohibición? Entendiendo que la resolución 5109 menciona que no debe hacerse declaración del 100% natural, Es más no para, es no para la eso. expresión. Es precisamente eso lo que sucede. Nosotros encontramos en publicidad alimento natural o 100% natural.
y va uno a ver la formulación y tiene 3, 4 aditivos o inclusive tiene ingredientes compuestos que tienen aditivos. Ahí ya el respaldo de natural o 100% natural, tanto en publicidad como en rotulado, se pierde. Ok, perfecto. Tengo otra. En las redes sociales están consideradas como medio publicitario. Sí. Las actividades de publicidad que se hagan dentro de un perfil son publicidad y son objeto de vigilancia, bien sea de las cuentas oficiales. Generalmente se trabaja sobre las cuentas oficiales de las compañías o de las empresas. Ok. La señora Eliana Salazar consulta, si las imágenes publicitarias y los catálogos digitales y físicos ya tienen las imágenes de los productos con sellos, ¿se puede entregar al consumidor productos con empaques que no estén cumpliendo la resolución 810 y que están en agotamiento? Depende de los tiempos. De hecho, ahí hay un tema, pues primero hay un tema de, esperemos que la resolución 810 llegue a buen término, primero. Segundo, ahí hay un tema de agotamiento y sé que hubo un concepto del Ministerio de Salud que le entregó, no sé si fue a la Andy o a qué industria, donde en el mercado, si por decir un ejemplo, la resolución 810 empezará a regir a partir del 16 de diciembre de este año. En el mercado hasta junio del 2024 pueden haber alimentos rotulados con la resolución 333. Ya después de este tiempo, esos alimentos que tengan ese rotulado, esa resolución, serían objeto de decomiso y ya no deberían estar circulando porque pues ya hablamos de un tiempo grandísimo de transición entre una resolución y la otra. Pero todo depende de los tiempos que queden definitivos. En este momento se supone que empieza a partir del 16 de diciembre y lo que está establecido en los artículos, creo que 38 y 39 hacia adelante de la resolución 810 en cuanto a agotamientos y actividades de vigilancia. Pero pues igual ustedes saben que hubo una propuesta de una modificación que se publicó, pero no se ha sabido nada más y pues realmente quien da la línea en esto es el ministerio. El INVIMA haría las actividades de vigilancia y crearía sus herramientas de vigilancia a partir de lo que ya se establezca en términos de tiempo. Joana, creo que es muy importante lo que acabas de decir del comunicado. Sería muy importante saber si podemos conocerlo, pues el público en general, la industria que está conectada. Solicitarlo al ministerio. Ese ¿Se puede comunicado solicitar una copia? se puede solicitar copia al ministerio. De esa es una respuesta a una consulta que hizo la ANDI o la industria, no recuerdo bien, donde hecho, la consulta básicamente es preguntar hasta cuándo en el mercado pueden circular alimentos con rotulado del reglamento 333 del 2011. Y ese ministerio le llamaba a hacerlo, porque nosotros lo que te digo, por competencias, el INVIMA hace inspección, vigilancia y control sobre los reglamentos expedidos por el ministerio. Nosotros no podemos ni modificar, ni ampliar, ni reducir los términos de tiempo que ellos establezcan de transición entre un reglamento y otro. Nosotros nos adaptamos al igual que todos los regulados a lo que ya establezca en términos de tiempo los reglamentos. Perfecto, muy importante el dato, muchísimas gracias. Bueno, continuamos con otra consulta. La señora María Isabel Velázquez pregunta, ¿el agua potable tratada debe cumplir con la declaración de las porciones por envase en el panel frontal de acuerdo con la resolución 810? Excelente pregunta. Habría, pues digamos que no tengo una botella de agua a la mano, tendría que revisar el tema a detalle, pero realmente no le, pues digamos que creo que las porciones del agua son de 250 muchos. De hecho, nos tocaría mirar en la resolución 810 cómo quedaron establecidas las porciones para bebidas, porque de hecho la resolución 810 estableció, estableció unos temas de porciones, de acuerdo a los alimentos, de acuerdo a los tipos de alimentos. Hay alimentos que les estableció porciones de 150 gramos o hay porciones que están establecidas sobre 200. Habría que mirar primero cómo quedó establecida la porción para bebidas en la resolución 810 y de acuerdo a eso tomar la guía. Si no está, pues ya sí ya sería objeto de consulta. Perfecto. Tenemos una consulta de la Lo que señora sí Claudia. quiero hacer un paréntesis, Adrián, es que todo lo que tiene que ver con 810 son temas o que debe resolver el ministerio o que el INVIMA resuelve a través del enlace de PQRSD. Perfecto. El evento y nuestra capacitación de hoy es en publicidad y es en publicidad en que se atienden las preguntas. Perfecto, Joana. Entonces vamos a enfocarnos solos en el tema de publicidad. Tengo una pregunta de la señora Claudia Liscano. Cuando una figura pública acompaña una campaña publicitaria que resulta engañosa,
¿puede haber sanción para esa persona o solo para la empresa que elabora el producto? Esa ya va por la superintendencia, por la guía de buenas prácticas de influenciadores. Ok, o sea, esa es la entidad encargada de regular esta parte. Sí, para la parte de uso de imágenes o figuras públicas a nivel sanitario no se encuentra regulado nada. Ya es por la guía de buenas prácticas de publicidad hecha por influenciadores lo que se puede trabajar. Okay. Cuando un producto tiene un registro sanitario de importar y vender, ¿es competencia del INVIMA verificar la publicidad? Claro que sí, desde que tenga registro sanitario es Perfecto. competencia nuestra. Ok. Y es el importador quien responde en Colombia. Es el importador, directamente el Responde en responsable. Colombia. Sí, señor. Okay. En cuanto a publicidad, ¿existe una normativa o unas multas o unas amonestaciones ya establecidas para el incumplimiento del término de publicidad? ¿De todo esto No, que nos hablaste? no, la evaluación del proceso sancionatorio se hace en la Dirección de Responsabilidad Sanitaria y ya son los abogados quienes, de acuerdo a las evidencias y al desarrollo del proceso de descargos y todo esto, establecen el valor de la multa. Puede ir desde una multa, desde una amonestación escrita, que no es pecuniaria, a una multa pecuniaria. Perfecto, creo que muy claro el tema. Pues revisando el chat, Joana, ya tenemos otras preguntas de 8 y 10 que fue muy clara la exposición. Entonces, para todos nuestros conectados, mm, queremos dejarle el enlace de la evaluación de la capacitación para que por favor nos ayuden a diligenciar. No sé si tienen alguna otra consulta que la quieran realizar. Estoy dejando también, alguien pidió que le volvieran a pasar el enlace de asistencia, la estoy dejando ahí. Okay. Tengo otra pregunta. Mira, el señor Daniel Gómez. Para fórmulas para madres gestantes o lactantes, ¿puedes dar un ejemplo de qué publicidad no puede estar enfocada a familiares? La pregunta es confusa porque las fórmulas para madres gestantes o lactantes son un alimento y son un alimento para un grupo etario de consumo diferente al que está establecido en el decreto 1397. El decreto 1397 me habla de los niños que van de 0 meses del día 1 nacidos hasta los 24 meses. Y hay una diferenciación entre fórmula infantil y alimento complementario. Fórmula infantil se introduce a la dieta del bebé desde el día 0 porque no pudo recibir lactancia por el motivo que fuera. Y el complementario se introduce a la dieta a partir de los 6 meses, 12 meses, 18 meses, dependiendo cómo sea la dieta del bebé, la recomendación del pediatra y la alimentación del niño. Entonces, digamos que las restricciones de este decreto son para los alimentos de niños, no para los alimentos dirigidos a las madres. Ok. Tenemos otra consulta, Joana. Dice, dentro de la publicidad se puede colocar un corazón o un cerebro. Son declaraciones, eso es lo que llamamos lenguaje verbal y no verbal. Eso haría parte, esas imágenes harían parte del lenguaje no verbal. Hay que verlo con el diseño completo de la pieza publicitaria. Si estamos hablando de una declaración en función de salud asociada, por decir, al DHA o al ARA, que son omegas y que tienen referencia en varios referentes internacionales que ayudan al crecimiento o al desarrollo cerebral, pues digamos que va a acompañar la declaración y estarían en concordancia. Digamos que esas preguntas nos pasa también bastante, que si puedo utilizar esta imagen, pásame la pieza publicitaria completa y le digo si sí o si no, Okay. y pásela por el trámite, porque es que dar un concepto sobre una frase suelta o sobre una imagen suelta es diferente. Mucho es un tema que yo puedo decir, no, si por decir, puedo utilizar la declaración, la marca tal es buena para ti, es buena para mí, ¿por qué? Porque es económica, porque viene fortificada, porque yo tengo que ver todo el contexto de una pieza publicitaria para poder decir sí o no. Sí lo Okay. puede hacer, no, inclusive entra uno a revisar ya todo lo que es el tema de composición del alimento. Perfecto. Creo que esa pregunta está muy enlazada con la siguiente que hace la señora Victoria Hoyos. Si se pone la publicidad y entre comillas se referencia a lo que dice un estudio científico y su fuente, ¿es aceptado o también es sancionable? Bueno, depende de la declaración, lo que les digo, depende de la declaración. Si la declaración es en función del nutriente, debe estar respaldada de acuerdo al concepto del acta 13 del acta 13 del 2017. Debe tener dos referentes.
Si estamos hablando de otro tipo de efectos, pues va a sustentarla con un estudio, pero generalmente todas esas proclamas especiales que se salen del contexto de declaración de salud en función del nutriente deben cumplir el protocolo 684, que es pasar a la sala con todos sus dosieres y estudios y ya la sala dirimirá si puede o no hacer esa declaración tanto en rotulado como en publicidad. Perfecto, Joana, muchísimas gracias. Pues mira que estoy leyendo mensajes y nos están solicitando si es posible tener las diapositivas de la capacitación. Sí, claro que sí, yo paso el archivo a PDF porque por ahí viendo me cambié unas letras en unas palabras, hago unos ajustes, le paso el archivo en PDF a Adriana para que puedan hacer el envío masivo a través de Google, ¿listo? Perfecto, Sí, muchísimas gracias. esta presentación es para compartirla ya en formato PDF, porque pues la idea es que ustedes puedan escuchar y prestar atención a todo lo que estamos hablando y construyendo el conocimiento entre todos y ya después tendrán sus memorias. Claro que sí, como tú lo dices, es una construcción entre todos y pues de la mano vamos caminando. Invitarlos a que por favor registren su asistencia y registren la evaluación. Solamente tienen que entrar una vez a cada enlace, por favor, que es lo que respalda, pues digamos que el instituto pueda asignar funcionarios para hacer estos ejercicios convocados por terceros. Y es muy importante que el instituto siga apoyando la industria y pues al público en general con estas capacitaciones, porque creo que nos sirven a todos para darnos un panorama mucho más claro de lo que podemos y no podemos hacer. No sé si alguien más tenga alguna otra consulta. Listo. Estamos teniendo una intermitencia en la conexión. Creo que la ingeniera Joana Ya se salió, regresé, se salió del chat. ya Ok. regresé, me desconecté un mes, me sacó un momento, iba a activar la cámara y me tomó el pelo y me resulté saliendo, perdónenme. No se preocupe, tranquila. Pues, ingeniera, le cuento que por conexión fue muy grande el apoyo que tuvimos. Al principio tuvimos una solicitud de conexión bastante grande y le cuento que se quedaron personas por fuera de la charla, por eso vamos a hacer el comunicado masivo desde el laboratorio de Nutrifarma para poderles enviar toda la información completa, que refresquen los conceptos, que se capaciten mucho más y pues estamos abiertos a cualquier tema que requieran, que necesiten y que podamos contar con el apoyo del Instituto del INVIMA, pues para poder fortalecer mucho más. Sí, igual digamos que una de las actividades que son propias del instituto es dar asistencia técnico capacitación, obviamente como se trabaja acá, de manera convocatorias abiertas, amplias para todo, para público en general, academia, industria y las asociaciones o agremiaciones que quieran participar en temas específicos. Entonces, como grupo, como agremiación, pueden hacer las solicitudes de capacitaciones de los temas que tengan eh, interés. En este caso, pues si es en Bogotá, se podrían trabajar en manera presencial. Y si hablamos de algo más extendido, pues lo más extendido que una capacitación virtual creo que nos permite llegar a muchos sitios del país y a muchas personas también se puede trabajar de manera virtual. Perfecto, ingeniera. Eh, Creo que no es más. No sé si ya todos lograron, por favor, diligenciar los formatos. Sí, recordarles a todos la importancia del licenciamiento de los formatos, agradecerles a todos también su tiempo, su asistencia, sus preguntas, sus aportes y pues reiterarles el tema de la resolución 810 es objeto de pregunta en cualquier capacitación. Así estemos hablando de sistema HACCP, de BPM, de publicidad o de registro, siempre nos van a preguntar por ahí porque pues es un tema que ahorita está supremamente eh, por decirlo, en un punto álgido, en un punto de premura, de un cambio, y tenemos, pues digamos que como esa incertidumbre de un pronunciamiento o pronunciamientos oficiales de parte del Senado o del Congreso o del Ministerio, pues de pronto por algunos de ustedes saben que algunos senadores salientes dejaron algunos cuestionamientos, intentaron no trabajar en un proceso de derogación de esta resolución que la verdad no sé en qué haya parado, no es del resorte del INVIMA, pero sí genera una incertidumbre tanto para el industrial como para el consumidor, que somos todos, y para el INVIMA de cómo
vamos a manejar ese tema. Entonces, por eso sí los invito a que sus consultas de 8 o 10 de temas que no estén establecidos en la resolución, que no sean, estén ahí específicos, deben dirigirse directamente al Ministerio de Salud y Protección Social. Temas que sean de pronto de interpretación, o mi producto tiene tanto de grasa o tanto de azúcar y tengo esto, ¿cómo lo hago? Eso sí ya es de interpretación y podría ser trabajado por el INVIMA, ¿listo? Creo que ese es un tema del que todos estaremos muy pendientes, ingeniera, todo el público en general. Pues creo que quiero reiterarte el agradecimiento que dio Mabel al inicio de la capacitación. Desafortunadamente creo que tuvo que desconectarse, tenía una reunión pendiente. Desde Laboratorios Nutrifarma queremos darte las gracias a ti y al instituto por permitir ese espacio, a todas las personas que se conectaron, muchas gracias por el espacio, creo que es algo muy importante para todos y pues esperamos que sigan en contacto y que les haya servido muchísimo. Ok, muchísimas gracias a ustedes porque estos son ejercicios de oportunidad de aprendizaje y también para poder llegar como entidad a muchas personas con el conocimiento y compartir. A todos nuevamente muchas gracias por su tiempo y su asistencia. Adriana, buena tarde, saludos a toda la familia NutriFarma y a todas las personas que ayudaron y colaboraron en la logística y en la convocatoria. Muchísimas gracias. Bueno, Muy buena tarde a todos. Bueno, buena tarde a todos.